de nuestro webinar. Hoy día el tema es la automatización en el mundo inmobiliario, el desarrollo inmobiliario. Y para esto tenemos a dos invitados muy buenos. Tenemos a Rodrigo, que es de Grupo Apolo, que se dedican al desarrollo inmobiliario en Guatemala, y a Inés, que es de Backspace, que es el partner tecnológico de Grupo Apolo y también aliado de Rocketbot. Hoy día le pedimos a ellos que se hagan que se presenten para que nosotros podamos conocer un poco más en profundidad. Inés, por favor. Hola, buenos días a todos. Un placer saludarlos. No sé si quieres partir de inmediato con tu presentación, Inés, porfa, del Backspace. Perfecto, ni un problema. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la idea es que podamos hablar de un tema que está cambiando la forma de operar y decidir, así lo hemos llamado, y de crecer, que es la automatización con propósito. Ya, queremos hablar un poquito de que automatizar no es solo usar una tecnología, sino que es usar los datos, las herramientas y el talento de forma inteligente para lograr tomar mejores decisiones. Mi nombre es Inés Aquedeque, yo estoy encargada de liderar el área de transformación de procesos y automatización dentro de Backspace. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Queremos también presentar a Grupo Apolo, quien nos acompañó en un desafío, nos propuso un desafío muy importante y por eso también están aquí invitados para que ellos cuenten su experiencia. Nosotros en Backspace entregamos soluciones de inteligencia empresarial. ¿Qué significa esto? Que ayudamos a las organizaciones a transformar su operación con sentido de negocio, que es lo importante, combinando lo que es la transformación de procesos, la automatización, la gestión de los datos, incorporando inteligencia artificial, todo esto con la finalidad de poder tomar decisiones más ágiles y estar preparados un poco para este mercado que es cambiante. En los últimos años, contarles un poquito acerca de nuestra experiencia, hemos trabajado con diversas empresas, diversas industrias, desde la banca, empresas logísticas, empresas de salud, compañías aseguradoras, etcétera, ayudándoles a transformarse digitalmente. Me gusta hablar de la transformación digital como un proceso que involucra, en primer lugar, a las personas, luego tenemos los procesos y luego la tecnología. Y todo esto en el fondo es un proceso de transformarse y apoyados con todo lo que tiene que ver con la digitalización. Dentro de lo que hemos hecho, como los top 5, los top 10, es el ingreso automático de documentos. Esto tiene relación con lectura de órdenes de compra, documentos tributarios electrónicos en el caso de Chile, tenemos ingreso de nómina, todo lo que tiene que ver con la conciliación bancaria, extractos, todo lo que tiene que ver con generación de reportes en segundo. Y todo esto lo hemos hecho de la mano de Rocketbot, que en el fondo nos permite crear estos robots a la medida que están conectados con los sistemas, digamos, en tiempo real, con los sistemas que ustedes utilizan en sus organizaciones. Y lo más importante, que nos permite, en el fondo, hacerlo más inteligente, más eficiente, sin cambiar lo que ya funciona, simplemente confiando en que la herramienta nos permite una extracción de estos datos y estos datos nos permite almacenarlos, digamos, en plataformas seguras y poder explotarlos de la mejor forma. Muchas empresas en este punto, o muchos de los que ustedes están aquí acompañándonos en este webinar, se están preguntando cómo lo hacemos, quizás tienen sistemas, pero no pueden todavía lograr tomar decisiones en tiempo real. Quizás en el fondo están ahí que quieren adquirir una herramienta, pero no están muy convencidos de qué significa esto. Todo esto es un mundo. Y nosotros en Backspace lo queremos resumir en 3 pasos. El primer paso tiene relación con activar los datos. Esto es como antes de hablar de cualquier tecnología, lo que necesitamos es tener datos que estén bien capturados, datos que estén bien estructurados y lo más importante, que nosotros confiemos de ese proceso de extracción de estos datos.
y por eso automatizar desde la fuente, desde el origen, desde donde se capturan, es más importante y tomarlos en tiempo real y evidentemente que a través de la automatización robótica, a través de Rocketbot, nosotros en el fondo aseguramos de que este entrenamiento, este levantamiento de reglas de negocio permita en el fondo que podamos controlar los errores que a veces nosotros nos equivocamos de repente en traspasar información. Ese es el primer paso, activar los datos. El segundo paso tiene relación con asegurar la calidad y la trazabilidad de esta información. Y aquí entra algo que es muy importante hoy en día, que tiene que ver con la gobernanza de los datos, ¿ya? La gobernanza nos permite tener datos confiables para la toma de decisiones, especialmente en procesos críticos dentro de las organizaciones, como lo que tiene que ver con las finanzas, con lo que tiene que ver con las operaciones o con todo lo que tenga que ver con proyección y planificación respecto de si en lo que queremos invertir. Y el tercer paso, en el fondo, es, o le llamamos agregar inteligencia a tus procesos, y esto tiene relación de cuando el dato ya está disponible y confiable, lo conectemos con modelos predictivos, con dashboard, con algoritmos de inteligencia artificial, y esto nos permite, en el fondo, priorizar, detectar oportunidades del negocio y, evidentemente, lo más importante, poder anticiparnos a los riesgos a los que estamos sujetos día a día con este mercado tan cambiante. ¿Cómo comenzamos? Bueno, Grupo Apolo es un ejemplo potente de cómo se puede empezar de manera inteligente. Aquí con Rodrigo, en el fondo, ellos partieron de una necesidad muy concreta, nos juntamos, Rodrigo les va a contar cómo llegó a nosotros, y en el fondo nos dijeron, queremos tomar mejores decisiones en todo lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria, y creemos que nosotros consultamos muchas fuentes de datos, queremos saber cómo podemos automatizar, cómo podemos activar esos datos y en el fondo aplicar múltiples capas para poder en el fondo llegar a los datos que ellos necesitan para tomar decisiones. Entonces, este proyecto lo abordamos en tres fases. Principalmente, lo primero fue conectar un poco con el match tecnológico que tiene Grupo Apolo y en el fondo empezar a analizar qué tipos de datos son los que ellos necesitan activar. Y para eso, a través de Rocketbot, con la automatización robótica, hicimos un gran proceso de web scrapping. Esto significa que nos fuimos a recopilar datos de ciertos sitios web, diversos sitios web, partimos con una muestra pequeña, siempre el 80-20 es importante, y luego esto nos permitió tener una base unificada para hacer análisis en cada zona propiamente tal del negocio de Apolo. Y luego esto lo llevamos a una gobernanza de los datos. Para eso utilizamos otra herramienta que nos permite en el fondo hacer validaciones automáticas y esto nos permite asegurar la calidad del dato y aplicar todas las reglas de negocio que Grupo Apolo necesita en el fondo para poder crear como fase 3 la autonomía operativa, así le llamamos, que son estos dashboards con información en tiempo real que les permiten en el fondo automatizar, analizar la inversión y reducir los costos, que también es algo muy importante. Aquí lo que hicimos no fue cambiar el sistema core que ocupa Grupo Apolo, sino que lo que hicimos fue conectarnos de forma inteligente con robots que trabajan detrás de escena y en el fondo recolectan y procesan y entregan esta información para que Grupo Apolo y Rodrigo puedan tomar las mejores decisiones para el negocio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy automatizar es más que ahorrar tiempo, es tomar el control de los datos, así nos gusta planteárselo, así queremos planteárselos el día de hoy, construir procesos que sean confiables, explorar, decidir y poder crear en el fondo todo lo que ustedes necesitan. Si están pensando en empezar a automatizar, este es su momento, este es su espacio y bienvenidos todos. Muchas gracias, Inés. Rodrigo, si te presentas un poquito y tú tienes un video para nosotros, ¿cierto? Así es, así es. Dale, preséntate y nosotros Muchas, ponemos el video mientras. perfecto. Muchas gracias, Vladimir, primero por la invitación. Un saludo, buenos días a todos los que nos están viendo. Eh, Les cuento un poquito. Grupo Apolo es una desarrolladora que tiene una cartera de proyectos bastante amplia, ¿verdad? Y cada uno de los proyectos que tenemos hoy por hoy en el pipeline, lo que busca es generar valor, ¿verdad? Generar valor no solo
a nuestro consumidor final, sino también a toda la urbanización que se encuentra alrededor. Esto, pues, nos generó desde la parte de estrategia financiera una necesidad muy puntual, y es poder detectar la tendencia de dónde está nuestro mercado inmobiliario en Guatemala. El mercado inmobiliario en Guatemala es un mercado muy dinámico y que actualmente es muy fuerte y representa un- una base económica fuerte para el país de Guatemala. Contamos con un déficit arriba de 1.5 millones de viviendas en el país, y eh, es del lado, digamos, de los desarrolladores acortar esa brecha lo más posible. Me presento, mi nombre es Rodrigo Canera, yo soy ingeniero civil, actualmente estoy como gerente de planificación financiera para Grupo Apolo. Nuestro objetivo, nuestro core del departamento financiero es no solo dar visibilidad de dónde estamos a nivel financiero, sino también ser ese asesor estratégico para la toma de decisiones de la estrategia de la empresa de Grupo Apolo. Adicional, digamos, a la ingeniería civil, yo estoy especializado en el ámbito de proyectos de desarrollo inmobiliario y en el ámbito financiero. Cuento con un M&A de Harvard Publishing School y una certificación de fondos de capital privado de Call Capital. Como principal objetivo en el departamento de planificación financiera es poder dar esa visibilidad y ese análisis para la toma de decisiones en base a datos. Esto, ¿verdad? Es muy sencillo mencionarlo, pero a la hora de aplicarlo en el día a día, con múltiples proyectos, puede causar un reto en el cual decidimos abordarlo de dos puntos específicos. Y es que para cada uno de nuestros análisis financieros, nuestras tesis de inversión que manejamos en Grupo Apolo, nosotros primero tuvimos que ordenar, ¿verdad? Toda la data interna de Grupo Apolo para luego establecer, digamos, una metodología por medio de flujos descontados en la cual nosotros hacemos las evaluaciones de los proyectos inmobiliarios. El tema, digamos, para hacer una evaluación correcta y precisa y que se acerque lo más aterrizado a la realidad posible, que es lo que buscamos, eh, es que necesitamos datos, ¿verdad? Y para una tesis de inversión hay dos fuentes principales de datos. Tenemos los ingresos y los egresos. Esos son los dos bloques de información importantes. Los egresos, digamos, estamos hablando de costos de construcción, gastos operativos, administrativos, todo el tema fiscal, ¿verdad? Todos los egresos que manejamos, esos son insumos que podemos manejar dentro de Apolo con data histórica que hemos tenido y hemos estructurado, pero los ingresos, ¿verdad? Ahí es donde se complica un poquito más. No solo es una de las variables más importantes para la evaluación financiera, porque nos determina dos temas importantes. El pace, le llamo yo, del proyecto, y es básicamente la absorción en la cual vamos a estar nosotros realizando las ventas de cada una de las unidades de los proyectos que tenemos en la división de inversiones que es de venta, sino que nos determina también el precio y el pricing, le llamo yo, de cada unidad de venta, cómo vamos a ir manejando. Eso les podría decir yo que es más arte que ciencia, no hay una fórmula secreta. Y es como vamos midiendo ese precio de venta de cada unidad y de cada producto que nosotros lanzamos al mercado en el transcurso del proyecto. Algo que siempre he dicho cada vez que evaluamos, digamos, un proyecto es que sacar un proyecto inmobiliario que se vende en una semana, en un mes, 3 meses, no necesariamente refleja un proyecto exitoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos manejar esas escalas de precios y esos pricing del mercado, nosotros podemos tomarnos más tiempo. Una construcción típica no te baja de 18 meses de un desarrollo vertical, ¿verdad?
Entonces, hay que saber manejar también los precios y esas escalas de precio para ir jugando con la absorción de venta del mercado y que no se te vaya en un semestre, ¿verdad? Tu inventario, sino que es ir jugando con esa relación entre la subida de precio y la absorción para poder, digamos, realizar también lo que le llamamos descremar el mercado, ¿verdad? Y es básicamente poder sacar y valorizar el proyecto que se genera con muchas horas de inversión y esa fórmula desde la fase de prefactibilidad, la planificación y hasta la ejecución, ¿verdad? Que Grupo Polo sabe hacer muy bien. El principal reto, entonces, cuando estamos platicando de estas tesis de inversión, esta evaluación es cómo medimos nosotros ese precio de mercado, ¿verdad? ¿Cómo medimos nosotros dónde están esas tendencias de datos del mercado inmobiliario? Eh, Como les mencionaba, hay un boom del desarrollo inmobiliario y esto ha causado que tengamos una cantidad de transacciones realizándose en el día a día de compra y venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Eso es una realidad que hoy por hoy vivimos en Guatemala. Y muchas de esas transacciones, ¿verdad? Se realizan y esa data se pierde. Hoy por hoy, la mayoría de desarrolladoras utilizan los medios digitales, ¿verdad? Para promocionar sus desarrollos inmobiliarios. Y podemos ver desde primera, segunda hasta tercera venta en la web. Ahí es donde nosotros identificamos, digamos, una oportunidad en la cual no nos sentíamos tan cómodos tomando decisiones del mercado por los métodos tradicionales, le llamo yo, que es básicamente un estudio de mercado tradicional. Esta vía para la toma de decisiones es, digamos, algo muy tradicional que se hace en el sector inmobiliario y tiene sus beneficios, por supuesto, pero también tiene sus retos. Primero, digamos, el reto principal que hemos visto es que un estudio de mercado muchas veces es una fotografía de hace 3, 6 meses de cómo estaba la situación del mercado inmobiliario y no es dinámico. Cada vez que uno necesita una actualización, necesita ir a, ¿verdad? Solicitar un estudio de mercado nuevo. Este proceso puede ser no solo más lento, sino que costoso. Es un proceso muy artesanal, digamos, manual y muchas veces los datos que obtenemos se encuentran desactualizados. Ahí fue donde nos dimos cuenta que necesitamos una solución más eficiente para poder acelerar nuestra toma de decisión, siempre en base a datos. Esto viene, ¿verdad? De una idea que les digo, esto no es nuevo, esto ya existe, ¿verdad? El tema es que no existe para Guatemala, ¿verdad? No existe una plataforma que pueda venir y jalar o, ¿cómo le podría llamar? Es, digamos, tomar la estructura de datos que se encuentra en todos los sitios web de del mercado inmobiliario en Guatemala y cómo lo podemos absorber, tomar esos datos, estructurarlos, ordenarlos, filtrarlos, porque también uno de los temas principales, y lo vamos a platicar ahí con Inés, es el reto más grande que tuvimos en este proyecto es cómo hacíamos el control de calidad de datos. Porque si los datos que le metemos a la ecuación del análisis no son los correctos o no son los que necesitamos, nuestro análisis, nuestra conclusión va a estar errónea. Ahí es donde pues venimos como Grupo Polo a, a darle, digamos, un doble clic, digamos, a esta idea que es tomar esos insumos, estructurar esa data de mercado, poderla tener con un fácil acceso de manera correcta y lista para un análisis, te diría casi que en vivo, de cómo está la transaccionalidad del mercado inmobiliario en Guatemala. Y empezamos a hacer esa investigación.
¿verdad? De quién podría ser ese partner ideal para traducir esto que empezó siendo una idea muy general. Les podría decir yo, fue una idea donde sabíamos a dónde queríamos llegar, pero no, los pasos intermedios no estaban tan bien definidos. Esto fue un proceso de 3 a 6 meses donde pues, se hicieron varias consultas y dentro de ellas llego yo con Backspace en una primera reunión, les platico de la idea, les digo a grandes rasgos, digamos, cuál es el objetivo principal y es poder extraer toda la información de la web de portales inmobiliarios, estructurarla, georreferenciarla, que eso significa básicamente cada una de las unidades que encontramos en venta, las colocamos con un pin en un mapa estilo Google Earth, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, donde podemos ir definiendo por zona específica, influencia, cuántas propiedades existen, digamos, por lo menos en la web de el sector inmobiliario. Esto, ¿verdad? En la primera fase que platicamos de ver las viviendas, apartamentos, digamos, vivienda vertical, vivienda horizontal, que son las casas, y los terrenos. Y ahorita estamos expandiendo a el tema de bodegas y de comercio. Ese primer acercamiento con Backspace, les puedo decir, fue muy interesante, porque nos sentamos, les expliqué, me dijeron, ok, vamos a darle vueltas, nos sentamos en una semana y volvemos a discutirlo. En una semana, digamos, me acuerdo muy bien que Backspace ya venía con una propuesta de pasos en los cuales podíamos solucionarlo, pasos muy, muy gruesos. Te puedo mencionar, Vladimir, en el cual, como era una idea tan abstracta, ¿verdad? Empezamos de lo macro a lo micro. Eso te quería, Rodrigo, una pregunta bien. ¿Cuál fue el primer dolor? ¿Dónde dijeron, aquí nos duele, esto tenemos que solucionarlo? Porque de ahí todo parte de un dolor y ahí buscamos la solución. ¿Cuál Por fue el supuesto. dolor para llegar ahí? Te podría decir que tal vez no dolor, pero el principal reto que tiene hoy por hoy como en general como desarrollo inmobiliario es que las oportunidades de compra de terreno cada vez son menos, ¿verdad? La adquisición de terrenos en las zonas principales con mayor plusvalía en Guatemala cada vez son menores. Entonces, el reto principal es que muchas veces se abre la oportunidad de, digamos, de hacer una negociación de tierra y no es un desarrollador inmobiliario que entra al bid, digamos, a la negociación con el terrateniente. Son varios. Entonces, se vuelve le podría decir un tema muy competitivo en el cual el desarrollador que puede tomar la decisión lo más rápidamente posible es el que se sienta con el dueño del terreno y le ofrece al final al final el valor del terreno está en lo que tú puedes generar y hacer con él, ¿verdad? Le llamamos el análisis de mejor uso de suelo, ¿verdad? Y eso se puede hacer desde un análisis muy, muy, muy simple hasta un análisis un poquito más tecnificado, ¿verdad? Y lo que buscamos en el Departamento de Planificación Financiera es tecnificar mucho ese proceso de análisis de prefactibilidad de los proyectos. Y eso lo hacen a través del robot hoy día. Entonces, te cuento un poquito. La fuente de datos hoy por hoy que construimos junto con Backspace es básicamente un mapa de Google Earth de Guatemala con todas las propiedades georreferenciadas que están disponibles y que estuvieron disponibles en, en, el, en el sector inmobiliario en Guatemala. Entonces tú puedes tener acceso a el día de mañana hacer una oportunidad de inversión en un terreno, tú puedes tener acceso de una vez a darle un filtro, ¿qué te digo? Desde 5 a 10 kilómetros a redondas
tomar la información de todas las propiedades que están disponibles y que estuvieron disponibles, y puedes incluso hacer un análisis de tendencia de los datos de cómo se ha ido transformando ese pricing por metro cuadrado, esa absorción de los proyectos en los últimos 6, 12 meses, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se vuelve interesante el análisis, que ya lo tecnificas y tienes datos, ¿verdad? Que lo respaldan. Entonces, ese, te podría decir, hoy por hoy ha sido uno de los mayores beneficios que nosotros tenemos para el análisis de viabilidad de los proyectos. Buenísimo. Inés, ayúdame un poquito. ¿Cómo lo hacen ustedes cuando llega Rodrigo con su idea y les dice, mira, hagamos un robot con esto, hagamos una solución con esto? ¿Cómo ustedes toman al cliente y lo acompañan en este proceso? Porque tú mismo comentabas que tenemos varios robots que son como de uso súper masivo, arqueo de caja, pago de planilla, pero este tipo de robot que busca información y que le da la oportunidad de tomar decisiones minuto a minuto, no lo había visto yo antes y me gustaría saber cómo lo hicieron ustedes para ir armando el camino junto con Rodrigo, junto con Grupo Apolo, para llegar a un robot exitoso. Sí, Vladimir, un gran desafío. El secreto no lo vamos a contar, pero sí vamos a dar luces de cómo llegar a ello. Mira, lo más importante del desafío que nos planteó Rodrigo, que yo creo que muchas de las personas que nos están acompañando hoy en día, cuando hablamos de automatización robótica, primero nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con los robots, todo lo que tiene que ver con la cantidad de sistemas y ofertas que hay disponible en el mercado, pero cuando viene desde el lado de un gerente de planificación financiero, también tú te preguntas, bueno, entiende los conceptos, entonces también para transmitir a la audiencia de que no tienes que ser un experto informático para poder, digamos, llevar una iniciativa dentro de tu organización y poder sacarla adelante. Entonces, el primer desafío con Rodrigo fue, él nos planteó, como le preguntaste tú, cuál era su dolor. Y el dolor es poder tener esta información, jalar, como dice Rodrigo, estos datos de estos portales inmobiliarios y que esta data, también como yo hablaba, dentro de la gobernanza sea una data de calidad. Y ahí viene lo más importante, que es que a través de la automatización robótica de diversos robots, nosotros testeamos y probamos, digamos, este 80-20, que es muy importante tenerlo en consideración cuando uno quiere, digamos, transformar estos procesos respecto de qué es lo seguro que nosotros podemos rescatar y cuáles son aquellos sitios web, aquellos procesos o reglas de negocio que son súper específicas y que en el fondo te va a tomar mucho tiempo llevarlas a cabo y automatizarlas en un proyecto. Entonces, para todos los que estén pensando en cómo iniciar esto, lo más importante es poner el escenario sobre la mesa y en el fondo presentar todos los antecedentes para que nosotros, en base a la experiencia que tenemos, recomendemos, mira, en realidad de, no sé, 20 sitios web que ustedes en el fondo utilizan para tomar decisiones, vamos a automatizar 18, 10, que en el fondo son los que no presentan tanta variación en el día a día y el robot en el fondo puede tener un comportamiento eficiente, ¿ya? Eso es lo más importante. Asegurar que esta captura de los datos sea eficiente y sea confiable, que es un poco lo que transmite Rodrigo, porque como él explica, toda la cantidad de análisis posteriores teniendo esta data son súper rigurosos y son súper importantes para tomar sus decisiones de inversión. Luego eso, una vez que tenemos datos, también teniendo, digamos, esta contraparte, hay que analizarlo. Y ahí también viene algo súper importante, que es que cualquiera, digamos, puede, digamos, automatizar un proceso robótico, como bien decías tú, Vladimir, procesos que ya cada día son más frecuentes, como el ingreso de documentos tributarios electrónicos, el ingreso de órdenes de compra, que obedecen una regla de negocio muy clara y la verdad son bastante transaccionales, y en Chile, digamos, todos operan de la misma forma. Entonces, claramente es un proceso bien conocido y bien documentado. Pero cuando nosotros en Backspace nos enfrentamos con el desafío de poder analizar todos estos datos que sacamos de estos portales inmobiliarios con una visión de planificación financiera, también ahí es un feedback, como se dice, una retroalimentación de ida y vuelta respecto de nosotros también conocer cómo se toma
y cómo se analiza esta información, y así también agregar valor respecto de lo que se va construyendo, que posteriormente, en el fondo, todo esto se vuelca en dashboard. Como dice Rodrigo, tenemos un mapa ahí de Google que va marcando todos los puntos de interés. Entonces también tú vas co-creando en conjunto, digamos, esta solución, y que esta solución también tenga valor, y desde el punto de nosotros también, de vista de nosotros, poder entender qué es la expectativa y cuál es, en el fondo, el final de este proceso completo. Gracias, Inés. Rodrigo, una consulta. Yo entiendo, yo estoy construyendo un edificio y reviso los datos y dice que hoy día en la zona donde estoy construyendo, los locales comerciales están logrando muy buenos precios. Ustedes, en base a los datos que les entrega el robot, ¿ustedes han hecho ese tipo de cambio? ¿Han tomado decisiones en el camino gracias a esto? Sí, te puedo decir, Vladimir, que hoy por hoy, digamos, es nuestra fuente principal, digamos, de obtención de información para toma de decisiones. Entonces, a nivel, digamos, del mercado y del desarrollo inmobiliario, no estamos ni siquiera esperando a la hora de que la estamos construyendo. Ahí, si estás tomando esas decisiones ya cuando estás construyendo, digamos, ya es un poquito tarde, te diría yo. Vas on the pace. Si no lo hacemos desde la prefactibilidad del proyecto, desde que estamos conceptualizando el proyecto donde no hay nada más que un terreno, ¿verdad? Desde ahí empezamos a hacer, digamos, esa medición del mercado de la zona de influencia donde va a ir el proyecto al sector o al segmento económico que va a influenciar ese proyecto. Entonces, desde ahí partimos, y el acompañamiento de la misma base de información actualizada durante la línea del tiempo bajo los mismos criterios que mencionaba Inés, que ahí está un poquito la magia de todo este proyecto, en las reglas de negocio que cumple el algoritmo para filtrar la calidad de datos. Es que ese mismo algoritmo ese criterio no se debería ir cambiando en el tiempo. Lo único que termina pasando es que, como es un proceso estadístico, digamos, por desviaciones estándar, la brecha de la certeza de información se va cortando. Que siempre, digamos, hay un nivel de incerteza, y mientras más data tenemos, ese nivel de incerteza se va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que te permite esto es, desde la prefactibilidad de un proyecto, ir acompañando bajo esas mismas reglas de negocio, como le llamamos con Inés, el análisis económico, ¿verdad? De la zona de influencia del proyecto, del lado comercial, durante la vida del proyecto. Entonces, vas haciendo esos ajustes puntuales conforme la tendencia de los datos te lo van mandando, ¿verdad? Algo también importante, y que no lo mencioné anteriormente, y es que muchas de las oportunidades se crean cuando sos rápido para tomar decisiones, ¿verdad? Cuando hay parálisis por análisis, usualmente las oportunidades se van. Entonces, el valor agregado es cuando tú puedes obtener data limpia, controlada, estructurada, para poder hacer un análisis, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los valores agregados que vimos en este proyecto que hicimos en conjunto con Backspace y con la automatización de Rocket. Sí, Súper, gracias. Sí, Inés, dígame. Yo quería agregar ahí algo importante que también Rodrigo lo menciona al principio, de este acercamiento que tuvo él con Backspace. Primero tuvimos limitante como la zona horaria, pero lo más importante es la cantidad de feriados que tenemos en Chile. Eso fue, nos tocó ahí periodos bastante entretenidos que Rodrigo decía, me voy a vivir a Chile. Sí, estuvo entretenido ver la cantidad de feriados que hay en Chile, la verdad es que sí. Sí, así que para los que nos escuchen, la limitante no tiene que ver con la región. En el fondo también podemos llegar, digamos, a coordinarnos bastante bien. Pero acá lo más importante que quería mencionar es que dentro de la automatización robótica y dentro, en el fondo, de lo que nosotros buscamos en Backspace cuando entregamos soluciones de inteligencia empresarial, como le llamamos, es poder demostrar valor rápidamente.
Entonces, si alguno está pensando en cómo presento este caso de negocio, cómo lo levanto en la organización, la idea es que tengan un buen partner tecnológico que los pueda orientar respecto del proceso de transformación, de la gestión del cambio. Entonces, ahí, como menciona Rodrigo, él nos presenta, digamos, su dolor y nosotros rápidamente demostramos valor haciéndole un video, demostrándole cómo a través de Rocketbot rápidamente nos podemos conectar a estos sitios web, descargar la data, entregársela estructurada en el formato que ellos necesitan. Y eso yo creo que también fue un factor fundamental al momento de el Grupo Apolo, en el fondo, tomar la decisión de seguir adelante con este proyecto. Entonces, yo creo que en la automatización robótica, la agilidad es el pilar. A través de la automatización robótica se pueden construir procesos de forma muy rápida, pero lo más importante, digamos, no está alojado en la automatización, sino que lo más importante es que tengamos reglas de negocio bien definidas, ¿ya? Entonces ahí, para los que están pensando en esto, lo más importante es que ustedes confíen en sus procesos y aquí las personas son el punto clave. Entonces, si bien nosotros descargamos una gran cantidad de datos, pero si no tuviéramos el componente, digamos, de análisis que tiene Rodrigo con su equipo, también, digamos, no hubiéramos podido tan rápidamente haber afinado todos estos datos para después volcarlos, digamos, en un dashboard, que es donde ellos toman decisiones. Entonces, creo que eso también es muy importante, que las reglas de negocio y tener, digamos, a las personas que puedan hacer el análisis de esto es lo más importante, porque desde el punto de vista de la automatización, esto es muy rápido, pero en el fondo estos datos necesitan ser interpretados y ser interpretados por las personas correctas. Inés, como... Si me permites, mira, lo que sumar ahí, Vladimir, siguiendo en el hilo, digamos, que mencionaba Inés, algo súper importante que se hizo en esa dinámica de las reglas de negocio es que nosotros teníamos muy claro, digamos, qué tipo de análisis de filtro estadístico teníamos que hacer, pero no teníamos ni idea de cómo eso se iba a traducir, digamos, en un algoritmo que funcionara de forma automática. No, te podría decir que hubieron varias semanas donde yo decía, esto está muy cuesta arriba. Y de repente nos sentábamos, digamos, usualmente los miércoles nos sentábamos y llegaba pues, Inés con su equipo ya con una solución del problema que había pasado fin de semana completo dándole vueltas y no habíamos logrado aterrizarlo. Entonces eso, yo creo que también esa proactividad de, de buscar soluciones, ¿verdad? Que tuvimos con el equipo de Backspace también generó mucho valor. Eh, y es algo que, ¿verdad? Hizo que el proyecto fuera un éxito. Súper. Inés, ¿tú podrías explicar en simple a posibles clientes que estén hoy día con nosotros cómo sé qué procesos puedo automatizar y cuáles no? ¿Cuál sería como tus reglas básicas de qué proceso puedo automatizar, puedo llevarle a Backspace para que ellos lo optimicen y lo automaticen con nosotros? Bueno, la regla es bastante simple respecto de lo que tiene que ver con las principales características de procesos que sean candidatos para automatizarse robóticamente, que son tres, súper claras. Si tienen procesos dentro de su organización que principalmente consumen mucho tiempo de las personas en pasos que en el fondo están bien definidos, que quiere decir que tienen reglas de negocio bien definidas, y estas transacciones, en el fondo, tienen claro el camino desde donde se inician hasta donde se ingresan. Eso es un proceso candidato para lo que tiene que ver con la automatización robótica. Ahí tenemos casos de éxito emblemáticos con lo que tiene que ver con ingreso de documentos tributarios electrónicos, la gestión de las nóminas, pero lo más importante son esas tres cosas: procesos altamente transaccionales que ocupen mucho tiempo de las personas y que tengan reglas de negocio bien definidas. Ahora, si tenemos en el fondo que tomar una decisión, o si dentro de los participantes de hoy día
están involucrados en un proyecto que no fue exitoso, que nos toca también mucho, Vladimir, uno siempre habla de lo bien que hace las cosas, pero también hay que ponerse desde la otra vereda de, ya estoy en un proyecto de automatización robótica y no me está resultando tan bien. Ahí lo importante es detenerse y considerar qué reglas de negocio son las que tú quieres automatizar, porque nos toca también, digamos, ponernos en el otro camino de decir, en este 80-20, yo tengo un 80 que tiene reglas de negocio bien definidas y está muy claro respecto de lo que se hace, pero tengo un 20 que en el fondo no está tan claro. Nos pasa mucho con lo que tiene que ver con ingreso de facturas de importación o con todo lo que es un seguimiento de comercio exterior, que en el fondo tiene ciertas particularidades dependiendo de qué país estemos consultando, dependiendo de qué documento estemos ingresando, y ahí toca analizar muy bien respecto de cómo viene ese formato, cómo viene esa data, cómo es el input de ese dato, para también ser súper claros y decir, ¿sabes qué? Acá te vas a gastar una cantidad de tiempo enorme queriendo automatizar algo que es muy manual, es muy poco frecuente y en el fondo el proceso lo puedes seguir tomando como lo estás haciendo hasta el día de hoy, versus este 80 que en el fondo ya cae de forma automática y ya agrega valor para tu negocio. Eso es muy importante y creo que también obedece un poco como a la gestión del cambio, que también tenemos el deber como empresas asesoras de poder comunicar eso de buena forma. Súper claro, Inés, muchas gracias. Rodrigo, tú que eres del área financiera, estoy seguro que tienes la respuesta a lo que te voy a preguntar. Eh, ¿Cuánto es el ahorro o cuánto es la ganancia que han obtenido a través de ocupar el robot? ¿Cuánto, quizás en hora hombre, quizás en un ahorro en dinero o la ganancia porque tomaron decisiones a tiempo? ¿Cómo lo puedes medir tú para cuando viene tu CEO, viene tu gerente general y te pregunta, Rodrigo, pagué la licencia, ¿qué nos generó de vuelta? Excelente pregunta, Vladimir. Te digo que hemos medido, digamos, el beneficio-costo del proyecto de varias aristas. Digamos, la arista principal donde realmente se genera ese valor agregado de esta herramienta es precisamente lo que tú mencionas, ¿verdad? Es hacer esos cambios de escalas de precios en el momento oportuno de los proyectos de desarrollo inmobiliario o en el momento donde decides ir o no ir en un nuevo proyecto de inversión, ¿verdad? Porque también una buena decisión es ¿verdad? En ese terreno, en ese proyecto, no entro porque no cumple con los estándares de rentabilidad que tenemos, ¿verdad? El tema, digamos, con esto es que es muy difícil de medirlo cuantitativamente, porque una vez un desarrollo inmobiliario está ongoing, toma la decisión, no hay un compartido de qué hubiera pasado si no, ¿verdad? Entonces, hay muchas aristas también del mercado que se cubren. Pero lo que sí tenemos real y que podemos mencionar es que básicamente tenemos medido que un estudio de mercado más o menos ronda entre los $1,000 a $10,000. La herramienta, digamos, si hay un CAPEX que se invirtió, ¿verdad? Junto con Backspace, pero la operación de la herramienta, que es uno, es un beneficio que tal vez no hemos mencionado, que es 100% escalable. Hoy por hoy lo tenemos para las zonas principales de la ciudad metropolitana de Guatemala, pero esas reglas de negocio están habilitadas para irla expandiendo eh, para, para el país, incluso regionalmente, ¿verdad? Pero para responder tu pregunta puntual, digamos, el mejor argumento que tenemos es medible, cuantificable y real, que un estudio de mercado te ronda entre $5,000 a $10,000 y, ¿verdad? El costo operacional de esta herramienta hoy por hoy ronda entre el 33% de ese valor, ¿verdad? Eso incluye, digamos, toda la operación de la licencia, de los BOS, ¿verdad? De la AWS, de la herramienta de Databricks. Entonces, todo eso consolidado de forma anual, ¿verdad? Operando back office, ¿verdad? 24/7. Y te digo que esto, ¿verdad? No es necesario tener una persona dedicada 24/7 a estar detrás de eso, porque esto opera tras bambalinas. Ahorita nosotros estamos en el webinar y los robots están
descargando información y actualizándose, ¿verdad? Entonces ese es el valor agregado que, que sí es medible, que sí es cuantificable y que sí es real. Buenísimo. Mira, tengo dos preguntas del público. La primera es si tienes alguna victoria temprana, Inés, que sea tu orgullo y lo guardes en tu corazón. Y Rodrigo, preguntaron por dónde, si el robot rescata lugares de Google Maps, pero entiendo que además tiene otros más, pero si les puedes contar un poco a Alejandro, que creo que es el que nos escribió eso. Sí, perfecto. Me gusta la pregunta de qué son mi orgullo. Quiero decir que hemos hecho hartas automatizaciones, pero principalmente mi orgullo y el orgullo de Backspace y de nuestro equipo detrás de todas estas automatizaciones proviene de cuando nos juntamos con las personas a levantar los procesos y en el fondo de ellos nace esta necesidad y que nos transmiten. Miren, saben que en realidad yo hago todos los días lo mismo, que es tomar información, descargarla, transformarla en un Excel, copiar y pegar una columna, reemplazar una celda, ir a buscar una información, no sé, un indicador financiero, pegar, copiar, y no me queda tiempo y me encantaría tener un reporte en donde yo pudiera analizar otro tipo de información o tener tiempo para en el fondo poder dedicarme a hacer otra cosa que no sea esta tarea tan repetitiva. Creo que mi principal orgullo evidentemente, todo lo que tiene que ver con Roy, que ya menciona Rodrigo, pero el principal orgullo es eso. Existe mucho sesgo respecto de la automatización robótica, van a venir estos robots que nos van a reemplazar, pero en el fondo lo más importante y lo más satisfactorio para nosotros es cuando nosotros habilitamos estas herramientas y esas mismas personas nos dicen, en el fondo, gracias, se nota el valor, se nota, digamos, que estamos tomando información y estamos analizando el negocio y estamos haciendo un rol para el cual, digamos, estamos aquí, que es mucho más importante que estar haciendo una extracción, una transformación de los datos, que se la podemos dejar a los robots y que con Rocketbot lo hacemos muy bien. Así que ese es mi principal orgullo, Vladimir. Rodrigo, por un poquito de dónde toma la información el robot, que era la pregunta de Alejandro. Excelente. No, muchas gracias por la pregunta. Esa es una excelente pregunta y eso es algo muy interesante que creo que se nos escapó con Inés mencionarlo, y es que esta es, digamos, la fase 1, ¿verdad? De varias fases que se vienen, digamos, de este proyecto, y es que al conceptualizar el proyecto, lo que pensamos y cómo empezó esto, ¿verdad? Es mucho del concepto de Big Data, ¿verdad? Y cómo vamos ordenando y estructurando información de diversas fuentes. Entonces, tenemos, digamos, como fuente principal diversos portales de desarrollo inmobiliario en el cual, por medio de Rocketbot, por medio de la automatización, hacemos ese bootstrapping, la toma de datos y estructurarlos. Adicional a eso, digamos, estamos conectados con una API de Google Maps en el cual podemos consolidar georreferencialmente toda esa información, ¿verdad?, de propiedades inmobiliarias en el, en el, en el mapa georreferencialmente, en el mapa de Google Maps, donde tenemos integrado toda la información de los comercios que ya de por sí tiene Google Maps. Entonces tú puedes ahí buscar supermercados, puedes tener el estudio de tráfico en tiempo real que te da Google Maps, puedes tener todos los colegios, universidades, digamos, mucho cuando se conceptualiza un proyecto inmobiliario, específicamente en vivienda, el tema, digamos, del entorno es es súper importante. Pues ahí puedes ver si tienes colegios alrededor, si tienes supermercados cerca, si, digamos, tienes, digamos, instituciones deportivas, confederaciones alrededor de tenis, de fútbol, de béisbol, ¿verdad? Puedes tener, digamos, análisis de qué tanto tráfico se encuentra a qué cierta hora, y todo en torno a darle un pin como nosotros buscamos en Google Maps, ¿verdad? A veces una dirección, le damos un pin y todo eso te lo centralizas. Incluso uno de los beneficios que, que vimos es que atamos, digamos, este API de Google Maps con Waze. Entonces puedes como
decir, ok, yo me encuentro acá, el proyecto que estoy evaluando está acá, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tiempo me hago en movilizarme a cierta hora? Entonces, si puedes ir sumando esos análisis. Te digo, algo que, ¿verdad? Que viene en la siguiente fase es irle sumando más fuentes de información, ¿verdad? Que como lo vemos, son como distintas layers de información a, a esta herramienta. Hemos platicado de meterle modelos predictivos con inteligencia artificial. Tenemos... Eso, Rodrigo, queríamos preguntarle si tienen, bueno, a los dos, a Inés y Rodrigo, si tienen planes de poner elementos de inteligencia artificial. Hoy día Rocketbot ya tiene disponible dentro de sus herramientas IA Studio y saber si ustedes tienen pensado ir hacia allá. No sé si tú, Inés, Sí, sí, estaba leyendo el chat, justamente nos están preguntando si también extraemos data de servicios públicos. Y sí, efectivamente, también para poder hacer una buena planificación de una inversión inmobiliaria, es importante tener data estadística como del INE, extraer cierta data de banca, que en el fondo les lleva un poquito a organizar toda esta información. Así que sí, también dentro del alcance accedemos también a esa data, que sí efectivamente se ingresa con password, identificación de usuario, pero ahí, digamos, a través de la automatización y en el fondo el entorno de Rocketbot nos brinda poder entregar una interfaz hacia el cliente que es muy amigable e intuitiva, en donde ellos ingresan su password y sus identificaciones y todo esto queda encriptado. En ningún caso, digamos, es información a la cual nosotros tengamos acceso. Y me quería conectar, Vladimir, con tu pregunta de inteligencia artificial, así como también hablamos de este proyecto que, como dice Rodrigo, es muy escalable, y la idea es que todos los que estén pensando o que ya estén, digamos, en esta etapa de evaluación o ya de automatización, lo más importante es que el partner les diga en el fondo que estos proyectos son de larga data, o en el fondo puedes hacer muchas cosas, porque la necesidad o el hambre que se va generando respecto de agregar ciertos componentes. Partimos con un mapa de Google, después Rodrigo nos dice qué pasa si ponemos Waze, porque en el fondo también entrega otra información de tráfico, y esas cosas van en el fondo haciendo que te veas envuelta en un proyecto que va creciendo. Pero la idea ahí es que tu partner te asesore en el fondo, y ahí nos toca también ser rudos y decir, mira, el proyecto hagámoslo por incremento. La idea es que ustedes busquen aquellos procesos, como yo les decía, altamente repetitivos, con reglas de negocio bien definidas, que consuman harto tiempo de las personas, pero que también entreguen valor en el corto plazo. O sea, si ustedes pueden sacar adelante proyectos de 3 a 6 meses, es ideal. Y si el proyecto es más grande, lo separamos en incremento y vamos demostrando valor en base a esta automatización ágil, y poder ir entregando aquellas funcionalidades que ya se pueden ir utilizando. Eso es lo más importante. Y ahí va también los incrementos en los cuales estamos trabajando con Rodrigo. Tenemos todo lo que tiene que ver a través de web scraping, de la activación de los datos. Después tenemos todo lo que tiene que ver con gobernanza, y ahora también ya en el fondo tomar decisiones más a nivel predictivo con herramientas, digamos, que también vamos a integrar en la línea de la inteligencia artificial. Súper. Ya tenemos que terminar porque nos quedan 5 minutos. Quería ver qué consejos les podrían dar, Rodrigo, a otras empresas como la tuya, de que están en esta duda de si subirse al carro de la automatización o no. Y Inés, luego de Rodrigo, si nos podrías dar un consejo o contarnos un poquito de lo que viene en automatización, de qué podría hacer la gente si se decide a trabajar con Rocketbot o con ustedes, o con todos juntos, básicamente. Rodrigo. Con mucho gusto, Vladimir. Te diría yo que, digamos, la automatización es parte de lo que cada una de las desarrolladoras debe de involucrar dentro de sus procesos para buscar la eficiencia, ¿verdad? Al final, tenemos hoy por hoy estas herramientas de tecnología que nos facilitan todo ese tipo de tareas que son muy operativas, y que te podría decir muchas de las
tareas operativas involucran una cantidad de horas hombre que si uno se pone a analizar el beneficio-costo de implementar una automatización de procesos que son muy operativos versus el costo de horas hombre que eso representa, es una decisión muy financiera, muy racional. Entonces, les diría yo, les recomendaría que hicieran los números de traducción de todos esos procesos que hoy por hoy son muy operativos, que son muy recurrentes, que no hay, digamos, mucho análisis detrás sino que son básicamente operacionales. Todo eso se puede automatizar, ¿verdad? Se puede automatizar, se puede volver por medio de un robot, medio de Rocketbot, eh, se puede automatizar e invertir esas horas, hombre, en realmente agregar valor, ¿verdad? A tu producto y a tu consumidor final. Un consejo que les daría es que en el proceso busquen un muy buen aliado estratégico. Eso es clave para que esto funcione. Como lo mencionaba Inés, yo no soy ningún experto, ¿verdad? En temas de sistemas y en toda la configuración atrás, pero sí tenía muy claro, digamos, qué es lo que necesitábamos y qué reglas de negocio teníamos que cumplir. Entonces, junto con Backspace, encontramos, digamos, esa cohesión, ¿verdad?, de valor agregado para poder llevar a cabo el proyecto adelante. Entonces, creo que mi recomendación sería buscar un muy buen aliado estratégico, ¿verdad? De mi parte, yo les podría decir que con Backspace el proceso no solo fue un reto, ¿verdad? Eso sí, estamos claros, pero el proceso nos lo disfrutamos, nos la pasamos bien en el proceso. Había subidas y bajadas, pero siempre veíamos cómo se resolvía. Y eso al final es no solo cómo llegas en términos generales a lograr el resultado, sino que el cómo es igual de importante. Eh, de mi lado, pues decirte que creo que con Backspace encontramos un muy buen aliado y vamos a continuar, digamos, como te mencionaba, las segundas y terceras fases de este proyecto para seguir haciendo análisis de mayor confiabilidad y poder seguir agregando valor. Dale, muchas gracias, Inés. Bueno, como pequeño gran consejo, busquen a alguien que en el fondo los pueda orientar respecto de su proceso, es buen candidato o no. Y lo más importante es que también ustedes puedan presentar un buen caso de negocio. De repente hay iniciativas que nacen de áreas que quizás no están tan presentes como las áreas financieras, compras, ventas, sino que nacen quizás de un área de un recurso humano que también es muy importante y que el proceso tiene un dolor y ocupa mucho tiempo, digamos, dentro de la organización. Y ahí lo más importante es poder documentar muy bien ese caso de negocio para presentarlo y en el fondo que este proyecto pueda salir adelante. En términos de inversión, estos proyectos, digamos, todos se pueden evaluar. Rocketbot tiene un pricing, un licenciamiento que es bastante, digamos, adecuado al contexto, digamos, regional. Y lo más importante es que tengan proyectos que rápidamente puedan demostrar valor dentro de la organización. Eso es lo más importante. Lo único que tenemos que pensar es que tenemos una capacidad infinita, tenemos robots que pueden operar 24/7 los 365 días del año y esa es la capacidad que ustedes tienen que explotar dentro de sus organizaciones. Esto puede ser un sinfín de procesos automatizados y ahí la única importancia es saber en el fondo cuándo vamos activando cada uno de ellos. Muchas gracias a todos. Dale, Rodrigo y Inés, yo les agradezco mucho su tiempo. Creo que fue un buen webinar. Fue el caso de éxito y el caso de trabajo de ustedes dos, de verdad, es muy potente lo que han logrado y les quiero agradecer. No sé si tienen unas palabras para ir cerrando, por favor. Gracias, Inés.
No, muchas gracias a ustedes, Rocketbot. En el fondo también, como uno tiene un partner desde el punto de vista del cliente, también es súper importante tener un partner tecnológico. Acá cuando ya somos todos o queremos ser todos expertos en esto, lo más importante es que tengas a alguien que te responda. Y eso siempre ha estado con Rocketbot, siempre que hemos tenido una necesidad. Desde el punto de vista de la automatización y de nuestro equipo técnico también, ellos están en constante comunicación con el equipo técnico de Rocketbot y eso nos permite también ir haciendo consultas como de qué forma se puede mejorar esta funcionalidad y nosotros también ir presentando casos que de repente, digamos, no son tan cotidianos y poder preguntarles a ellos, oye, ¿tienen experiencia con esto? ¿Han desarrollado esto antes? Y también nos responden si es que tienen la experiencia y si es que no, también tienes un apoyo desde el lado técnico respecto de cómo puedes hacer las cosas mejor. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo y muchas gracias también Vladimir y Roquel. Yo, de mi lado, pues, primero agradecerles a Rocketbook por la invitación, Vladimir, muy agradecido por el webinar. Les diría yo que la transformación digital es algo que tiene que venir, ¿verdad? Más pronto que tarde tenemos que subirnos, montarnos a la transformación digital y aunque no seamos expertos, ¿verdad? Como lo mencionamos, es lograr encontrar esos aliados estratégicos para poder alcanzar, ¿verdad? Los objetivos que tenemos. De nuestra parte, pues muy agradecido tanto con Backspace como con Rocketbot con todo el proceso y seguro es la fase 1 de, de varias fases del proyecto. Entonces vamos a seguir trabajando para seguir culminando éxitos. Dale, le agradezco mucho a los dos y a las personas que nos acompañaron. Tuvimos súper buena audiencia, así que se lo agradezco mucho y que tengan muy buena tarde.